Pues a la política y a la economía tampoco se los podemos quitar. Te esperamos todos los martes a las 5 de la tarde, hora española, en La Puntilla Económica, un espacio donde sacaremos punta y color a la actualidad de España y Latinoamérica. ¿Dónde? En Activa Radio, con Beatriz Triper, La Puntilla Económica. ¿Te sumas? Activa Radio RG. Hola, muy buenas tardes amigos y muy buenos días amigos. Hoy nuevamente un nuevo programa de La Puntillita Económica. Antes de dar paso a nuestra directora Beatriz Triper, os digo el teléfono del WhatsApp para que podáis mandar todas vuestras preguntas y comentarios. Es el 656-981-607. Repito, el 656-981-607 con el más 34 si lo estáis haciendo desde Latinoamérica. Y por supuesto, recordaros que estamos emitiendo el programa en directo, que nos podéis ver a todos a través de la página de Facebook de La Puntillita Económica y también de la emisora de activaradio.org. Pues por mí nada más, Beatriz, todo tuyo. ¿Qué nos traes hoy? Todo mío, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. O buenos días y buenas noches a quienes nos veis desde otras latitudes o quienes nos escucháis a través de cualquiera de otros de los canales por los que emitimos, que ya son muchos, ¿verdad, Miguel Ángel? No sé, recuérdamelos porque yo ya me pierdo. Tenemos Spotify, tenemos YouTube, que somos pues youtubers. Ahí tenemos, lo podéis ver tanto en el podcast de la propia página de activaradio.org, ahí vais buscando, sobre todo si entráis a través del ordenador, lo tenéis en la columna de la izquierda, podcast La Puntillita Económica. Si lo estáis tirando por el móvil, vais tirando y salen todos los podcasts ahí, podcast La Puntillita Económica, también en el canal de iVoox, en YouTube y en Spotify y en Google Podcast, también los tenéis todos ahí, así que con buscar La Puntillita Económica o activaradio.org salen ahí todos los programas para que los escuchéis y reflexionéis con todas las cosas que nos trae Beatriz. Con todas esas cosas y con todos nuestros invitados y colaboradores de nuestra espumadera, que hoy son Enrique Jiménez Soler, que es coach y fundador de ICEO University, Javier Esteban, consultor, emprendedor, que luego nos hablará de su proyecto, que es un proyecto muy interesante dentro del ámbito de la comunicación también, y es ex responsable de comunicación del antiguo Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y luego un poquito más tarde se va a incorporar también con nosotros a nuestra espumadera Ignacio Bartolomé, que es CEO de How2Go y representante de IFEMA en diversos mercados internacionales. Bueno, con todos ellos y compartiremos con todos ustedes ese espacio de la espumadera, nuestra tertulia en la que vamos a hablar de turismo, de esos cambios en el gobierno tras la salida de Pablo Iglesias de la Moncloa, del patrimonio también del señor Iglesias y del todavía atractivo de España para los inversores internacionales. Pero bueno, eso va a ser dentro de unos minutitos. Pero antes, Miguel Ángel, estamos en el penúltimo día de marzo, día 30 de marzo. Un día en el que, permíteme que lo diga, además de ser el cumpleaños de mi sobrino, que cumple 6 añazos, felicidades Gonzalo de la tía, ¡mua! Un beso enorme, pues un 30 de marzo que en el que se conmemora, entre otras cosas, la investidura de Adolfo Suárez en 1979 como presidente del gobierno. Curiosamente, el mismo día que Pablo Iglesias deja la Moncloa, el mismo Pablo Iglesias que tanto critica la democracia. Pero bueno, también se conmemora el nacimiento de Francisco de Goya en la localidad aragonesa de Fuendetodos en 1746. Un Goya que seguramente, viendo todo lo que está aconteciendo en el panorama político, daría continuidad a su colección de pinturas negras y la daría seguramente con una alegoría que podría que podría titular algo así como Cuando la coleta da para mucho. Y es que hace poquitos días conocíamos la declaración de patrimonio del que yo llamo tránsfuga de la Moncloa y de su señora. Casi 540.000 euros de patrimonio él y 630.000 euros ella, Irene Montero, o lo mismo, entre los dos, cerca de 1,2 millones de euros. A la vista de esta cantidad, se me viene a la cabeza aquella frase que dijo, me parece que fue allá por 2012, no, 2012 o 2015, bueno, da igual el año,
en la que decía que sería vergonzoso cobrar 8.000 euros cuando la gente cobra el salario mínimo. En definitiva, populismo barato y ruin que se está aprovechando de la desesperanza e ignorancia de los ciudadanos, de las personas que lo están pasando mal y que necesitan el discurso de un falso mesías al que agarrarse. Eso sí, Miguel Ángel, que el dinero no ensucia una buena campaña de marketing y de buenismo político. Una campaña en la que un mantero se convierte en protagonista de las crónicas. Un mantero senegalés de nombre Serik Mbaye, no sé si lo estoy diciendo bien, bueno, que vaya por delante, que cuenta con todos mis respetos, pero que ha pasado a formar parte de las listas de la formación morada para las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo y que, según publica El Independiente, es también socio de una cooperativa agroecológica que tiene un restaurante en Madrid. Pero bueno, tras este paréntesis y volviendo al tema de los bienes y activos de nuestra clase política, lo que sí es cierto es que el patrimonio del matrimonio residente en Galapagar, de esa pareja modelo de la nueva casta, se queda corto si lo comparamos con el del ministro de Universidades, el de Manuel Castells, que tiene la nada desdeñable cifra de 3,94, ya no me salen ni los números. Casi 4 millones de euros. Sí. Casi 4 millones de euros de patrimonio. Ministro Manuel Castells, que además amenaza con la desintegración de España si el gobierno socialista colapsa. Y que, no contento con esa afirmación que hizo en una reciente entrevista, fusiló en el Senado a don Leopoldo Alas Clarín, y lo fusiló en el año 1937, 36 años después de que Clarín falleciese por tuberculosis. A mí no me extraña, a la vista y a la escucha de esas afirmaciones, que luego los resultados de nuestros estudiantes en los informes PISA sean los que sean. Pero bueno, siguiendo con patrimonios, que esto interesa mucho y tiene mucho jugo, tiene mucha miga. El patrimonio de esa pareja modelo de la nueva casta también se queda escaso si se compara con el de la ministra Isabel Celaá, otra de las elegidas por nuestro querido presidente Pedro Sánchez para llevar las riendas de la educación de nuestros hijos. La declaración de bienes de la señora Celaá, ¿hasta dónde se eleva? Hasta el 1,4 millones de euros. Recordemos también que la ministra Isabel Celaá afirmó, fue la misma que afirmó que los hijos no son de los padres y que quiso cargarse de un plumazo la educación concertada. Ministra Isabel Celaá, que además la semana pasada reprochaba a un diputado del Partido Popular que no sabía de qué hablaba al asegurar que la última reforma educativa, que ya no sé ni cuántas van, ya son incontables, somos de las 3 generaciones, desde mis padres hasta la de mi hijo, son tres sistemas educativos distintos. Bueno, volviendo a esa reforma educativa y a ese discurso, a esa afirmación que hacía, ese reproche que hacía la ministra Celaá, reprochaba, como decía, al diputado del Partido Popular que esta nueva reforma educativa eliminaba los derechos a la educación especial. Bien, pues le hacía este reproche a un diputado cuya hija padece síndrome de Down y que por tanto sabe más que bien y mejor que bien a lo que se refería cuando afirmó que esa última reforma eliminaba los derechos a la educación especial. Bien, y si todo esto ocurre en el plano político, ¿qué es lo que está pasando en el plano económico? Bien, pues que Acceso Rating ayer publicaba su revisión de la calificación crediticia, del rating del Reino de España, la revisión correspondiente al mes de marzo. En esa revisión avanzaba que el crecimiento de España se limitará al 5,6% a final de este año 2021. Cuando en el mes de septiembre, que fue la anterior revisión, ese crecimiento se fijaba en el 7%, es decir, se ha rebajado en casi 1,5 puntos, básicamente. Además, el informe advierte del agravamiento de los problemas estructurales del mercado del trabajo español, problemas que se centran en la dualidad y el paro juvenil, y avanza que la tasa de paro se podría o alcanzaría el 17% a final de año, un 17% que supone 9 décimas más que la tasa con la que se cerró en 2020. Y mientras todo esto, Miguel Ángel, y muchas más cosas
que nos daría aquí para hacer 3 programas, acontecen, parece que en este país no hay nada más allá de qué hablar que no sea el relato de Rocío Carrasco. Pues tienes toda la razón, porque con todo lo que está cayendo, todo lo que se habla, Rocío Carrasco, que con... Pues eso, que al final es un espectáculo televisivo que es por el no pensar y lo que realmente importa, pues eso no sale y no trasciende. Así estamos como estamos. No es un Efectivamente. problema de políticos, es un problema de ciudadanía. Esa es mi opinión. Y de medios de comunicación, que también tenemos nuestra parte de responsabilidad. No nos olvidemos. Ya hablaremos de los medios de comunicación en otro momento. Javier además sabe mucho, algo nos va a avanzar también a lo largo del día de hoy, pero bueno, nosotros estamos aquí para dar esas puntillitas, para recordar que hay mucho más que lo que es el chao chao, como solemos decir. Y dicho todo esto, vamos a continuar porque hay que coger el puente aéreo hoy hasta Venezuela, pero antes tenemos que hacer escala en Portugal. Y hacemos escala en el país vecino porque, según publicaba El Confidencial, Portugal se ha convertido en el nuevo paraíso para los contribuyentes españoles, así como lo oyes. Yo no sé si tú tienes alguna sospecha de por qué. Pues la verdad que no, pero normal, tú baja impuestos y ahí me voy. Sí es cierto que se están yendo muchas empresas a Portugal, que las están domiciliando. Domiciliando. Ya estoy yo que no puedo con la boca, se me... Es que estamos a martes de ahí a Portugal se están yendo para allá. Es que al final, es que qué diferencia hay. Daos cuenta que Lisboa está más cerca que Barcelona de Madrid. Es que es así. Pues efectivamente, Miguel Ángel, o sea, ¿cuál es la razón? Pues que aquí en España se ha elevado la presión fiscal, se ha aumentado 2 puntos el IRPF para las rentas mayores de 300.000 euros, 3 puntos para las rentas de capital a partir de los 200.000 euros. Dejemos de lado el tema del impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones con la que se está montando y con las repercusiones que tiene sobre todo en el caso de la empresa familiar, tema también que trataremos en la semana próxima o dentro de 2 semanas, hablaremos de toda esa fiscalidad. Y sin embargo Portugal cuenta con una fiscalidad mucho más laxa, no tiene impuesto de sucesiones y donaciones y además tiene un régimen para residentes no habituales, un régimen que afecta a aquellos que están recién llegados al país y que tiene un doble beneficio. El primero es no pagar por lo generado en el extranjero. Es decir, si yo resido allí y estoy generando ingresos en España, no tributaría por ello. Y el segundo beneficio es que cuenta con un tipo fijo de gravamen del 20% para la mayor parte de las rentas del trabajo generadas desde Portugal. O sea, es decir, tipos bastante más bajos que los que se tienen que asumir aquí en España. Y eso sin contar una medida que a mí me parece pionera, sobre todo por el boom que está suponiendo, y son las medidas en materia de tributación por la compraventa de criptomonedas, que solo tienen que pasar por la caja del fisco si las operaciones se realizan de manera habitual. Es decir, si tú dices, pues mira, voy a comprar ahora criptomonedas, voy a invertir en criptomonedas, pero no lo haces, digamos, no lo conviertes en algo automático, o que te genere unas rentas constantes, no tendrías que tributar por ellas. Y eso está atrayendo muchísimo la inversión. Pero bueno, insisto que son temas que trataremos en las próximas semanas, porque ahora sí tenemos que irnos hasta Venezuela, donde Nicolás Maduro ha aprobado el esquema de pago de petróleo por vacunas contra la COVID. ¿Qué es esto? Pues el trueque de toda la vida. ¿Qué se va a cambiar? El oro negro por la savia de vida y libertad, y cuando digo libertad lo digo con todas las consecuencias, por eso de que nos quiten las limitaciones en las que se han convertido esa savia de vida y libertad, en las que se han convertido los viales, las vacunas contra el coronavirus. Ahí queda eso, del presidente Maduro. Pero bueno, volvemos a coger nuestro puente aéreo, nuestro avión, y nos volvemos a España. En concreto nos volvemos a Madrid, donde nos espera ya Javier Esteban. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Que te incorporabas la semana pasada a nuestra tertulia. Encantado de volver una semana más. Y que sean muchas, Sí. Bueno, Javier lleva más de 20 años en el mundo del periodismo y de la comunicación y, como decía al principio, pues tras unos años como corresponsal económico en Europa Press, en Thomson Reuters, se incorporó como responsable de comunicación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a las órdenes de Fátima Báñez.
Y ahora ha dado el paso al mundo del emprendimiento en un ámbito tan complejo y tan polémico, yo creo que también polémico, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Javier, o si no lo compartes tú esa opinión, como el de la comunicación estratégica. Y lo ha hecho con una propuesta, con algo que él define como una propuesta para liderar la conversación. Javier, cuéntanos, ¿qué es esa propuesta? ¿En qué consiste esa propuesta para liderar la conversación? ¿Por qué te decides a dar el salto? ¿Tan mal están los medios? Cuéntanos. Bueno, los medios están como están, tú lo sabes tan bien como yo, pero también es verdad que la comunicación corporativa y sobre todo la institucional tampoco anda muy allá. Estamos en un momento muy de transformación de lo que la gente, de cómo comunicar. Ya no valen los paradigmas de antaño, ya no vale hacer una nota de prensa, no vale ni siquiera, tampoco vale lo que hace 2 años valía en redes sociales, ya no funciona. Ya no valen los eslóganes, ahora hay una comunicación mucho más dinámica. Y en el ámbito en el que yo me centro y tengo más experiencia, como sabes, que es en el tema de la comunicación relativa al ámbito del empleo, al ámbito de la economía, al ámbito un poco entre asuntos públicos. Es un ámbito de comunicación que está un poco entre la comunicación corporativa y la de asuntos públicos e institucional. Ahí sí que hay un cierto problema de comunicación, es decir, de llegar al ciudadano. Muchas veces sí que es verdad que no estamos llegando a un tema no estamos llegando muy bien a lo que la gente, en un momento en el que hablamos estimaciones un poco optimistas, hay casi 6,5 millones, casi 7 millones de personas buscando empleo, entre parados, ERTES y gente que no cuenta en las estadísticas. Pues ahora mismo hay muchas iniciativas de hablar de cómo crear empleo, de cómo reciclar el talento, de cómo enfocar, de cómo cambiar las leyes, cómo las empresas deben actuar. Y esas iniciativas no están llegando a la ciudadanía, no están llegando tampoco a las instituciones, porque es que el discurso no cambia. Es decir, hay muchas instituciones que siguen diciendo lo mismo que decían antes de la pandemia. Estamos en un momento de transformación también digital, de transformación muy importante de todos los canales de comunicación, los medios ya no son como eran antes, desde el momento en el que se imponen los muros de pago, la comunicación se transforma. Y ese tipo de situación cambia mucho la comunicación. En un momento en el que ya no es tan importante controlar un canal o invertir en publicidad, sino invertir en el relato, invertir en saber de lo que tienes que hacer, qué tienes que decir, cómo llegar a la gente. A la gente ya no la llegas bombardeándole por Facebook o bombardeándole por Instagram, tienes que también decirles algo que les importe. Y ese es un poco el ámbito en el que me muevo, en una comunicación orientada tanto en las dos direcciones, tanto a entender la sociedad, entender un poco lo que la gente necesita o quiere oír, o los mensajes a los que la gente quiere participar, y también cómo transmitirlos. ¿Y hacia dónde tiene que ir ese relato? Porque hablas del relato, de la importancia del relato, que yo estoy completamente de acuerdo. Al final no se trata de vender de forma masiva, sino de generar un relato además que convenza y que llegue. ¿Hacia dónde van esos relatos? ¿Hay un relato único o hay miles de relatos? Según la empresa, según el producto, según... Yo me centro más en el ámbito en el que me muevo yo, que es empresas, organizaciones, fundaciones, instituciones incluso, muy orientadas al ámbito, a temas sociales como el empleo, el tema sobre la educación o la formación. El relato, que siempre que hablamos del relato, es verdad que es un tema en el que también tiene cierto parecido a la comunicación política. Es un relato que siempre se ha movido mucho en lo que se llamaban marcos conceptuales, ¿no? Es decir, tú hablas de educación y coges una serie de eslóganes, una serie de ideas fuerza, como se llaman, y se meten ahí. Y eso funcionaba hasta cierto momento. Ya no funciona. Ya no puedes decir, ya no basta con coger eslóganes, con coger frases hechas, con coger ideas. Tú fíjate, por ejemplo, la comunicación hablabas de Pablo Iglesias. Antes, Pablo Iglesias es una persona que, ya analizando su comunicación, te das cuenta de que es un discurso que está muy basado en eslóganes, en encadenar un montón de eslóganes, uno tras otro. Cuando hace una entrevista, incluso hoy en el vídeo de despedida, es muy de encadenar grandes ideas. Eso ya no llega a la gente. O sea, el relato se tiene que construir un relato que sea a partir de los contenidos, a partir de las propuestas. La gente ya no es... Estamos en el siglo XXI, todo el mundo tiene internet, todo el mundo es capaz de contestar un tweet o comentar un post en Facebook o en LinkedIn
tienes que entender que esto es una conversación, ya no es una transmisión. Y eso de que, por mucho que hayamos hablado de que de que se rompía con las redes sociales, se rompía la comunicación vicaria, de que ahora todo era en red y tal, eso realmente es a partir de ahí cuando ya es una realidad. Ya no basta con hacer un tuit ingenioso. Nuestros políticos siguen en la cultura del zasca, en la cultura de los eslóganes, por eso les encanta Twitter, no salen de ahí. Es una red social en la que están todo el día, o sea, tú haces un tuit y te haces una economía... Acabas de dar un titular maravilloso, Javier. Sí, sí, les viene muy bien. O sea, mira a Trump, mira a Podemos, mira a Pedro Sánchez, mira al PP, mira a todos. O sea, cojo una idea y ya no tengo que hacer, o sea, cojo un tuit y ya no tengo que hacer nada. Ya tengo 50.000 noticias diciendo... Pedro Sánchez ha dicho esto, ha contestado y luego el otro lo ha retuiteado y el otro ha comentado. O sea, es que hemos llegado a un nivel de absurdo. Y el ciudadano, la persona que está en su casa con sus problemas reales diciendo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? No. Entonces esa comunicación en ámbitos en los que cuando tú, sobre todo ahora mismo que estamos en una crisis y que tú recuerdas la crisis financiera, pues en las crisis siempre hay un movimiento de sociedad civil que en un momento dado, pues en la crisis de 2008-2009, pues ese movimiento de sociedad civil desapareció. Se quedó un poco vencido cuando llegó la crisis de deuda. Ahora vuelve a resurgir, ha vuelto a resurgir mucho el espíritu durante el confinamiento, ahora está volviendo a resurgir muchas organizaciones que quieren dar ideas, pues porque son conscientes de que se junta la transformación, bueno, a secuelas de la pandemia, que van a seguir seguramente un par de años, como has comentado, dando los datos de Accessor, como la transformación digital, el cambio climático, todos esos momentos es una transformación muy potente. La sociedad civil quiere estar ahí y a diferencia de lo que pasó en la crisis financiera, no puede dejar de estar ahí. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos todo claro, haciendo un análisis político, es que la transformación que necesita el empleo, que necesita la economía en España, no va a venir de la política, no va a venir de una clase política que está en otro plan, que está convocando elecciones en un momento en el que tenemos que estar preocupados de cómo recibimos cuantes, de cómo repartimos mejor los fondos europeos, por ejemplo, cómo aceleramos lo máximo posible las vacunas. Están a lo que están, porque entre los políticos y los medios están a lo que están. Estamos pendientes de una moción o de 4 jugadas políticas que otros temas. Eso realmente está creando una desafección muy importante entre la ciudadanía y no solo los políticos, sino también las instituciones y organizaciones que quieren ayudar. Entonces mi propuesta es un poco en esa línea, de decir, oye, ir al grano, si quieres tener impacto tienes que hablar con la gente. No basta con hacer eventos, con hacerte una foto, con esa cultura de la foto que también tienen muchas organizaciones. Tienes que ir a llegar a la gente, a conectar con la gente y para eso también tenéis que saber escuchar. Que yo creo que también en la comunicación se ha perdido mucho la capacidad de escuchar. En eso estoy completamente de acuerdo. Y fíjate que escuchando se aprende muchísimo. Yo he tenido pues, grandes maestros en este ámbito y los grandes maestros que he tenido coincidían todos en lo mismo. Escucha, dice muchas veces que es mejor escuchar y guardarte la pregunta, porque escuchando te van a generar la pregunta o te van a dar la respuesta a una pregunta que ni siquiera has formulado. Eso, Os voy a contar una anécdota personal, la relación lo que dices de la escucha de los políticos. Me invitan, no voy a decir nombrar ni el político, bueno, el sitio, el lugar, ahora mismo el confinamiento solo me deja estar en la región de Murcia, por lo tanto, vamos allí. Me invitan a tener una reunión en una dirección general, con la responsable de la dirección general, pues eso, estaba explicando sus proyectos, sus ideas de lo que tenía previsto. Cuando después de tirar hora y media diciendo lo maravilloso que era, lo estupendo que era, todo lo que estaban haciendo, y habla de un proyecto, le digo, no te va a salir. ¿Qué pensáis que fue lo que me dijo? Porque tú lo digas, no me va a salir. Y dije, ¿y qué hago yo aquí? O sea, a mí la gente me paga, o sea, a mí las empresas me pagan por escucharme. En vez de decir, ¿por qué dices eso? Cuéntamelo, preocupado, es porque tú lo digas. Esa es la escucha de los políticos, que encima te llaman, se lo estás haciendo gratis, expresas tu opinión como deber de ciudadano, si puedo colaborar, si puedo ayudar, y te dicen eso. Entonces, ¿cómo vencemos esto?
este aire de la verdad, yo creo sinceramente que están en un pedestal, que están al margen de la realidad todos, absolutamente todos, da igual el partido político en el cual se milite, pero que están al margen de todo y al final la sociedad civil ¿qué hace? Y la gente que tiene ese talento, que intenta explicarles esto, dice 2 más 2 son 4, no son 7, porque tú lo digas. ¿Cómo hacemos esto? Javier, tú que has estado ahí, o Bea, que vosotros estáis, porque yo me siento muy frustrado como profesional y no te digo nada como ciudadano. Bueno, yo la experiencia que tengo, yo soy además fui corresponsal parlamentario unos cuantos años, entonces he conocido a todos, a todos muchos políticos y luego también, pero también pasa en el mundo de la empresa. Yo también he trabajado con muchas empresas después de mi etapa en el gobierno. Yo he trabajado con empresas, agencias y te encuentras mucho, o sea, también cultura de porque tú lo digas. Por lo general, el mejor antídoto es darle datos, no decir, oye, esto no va a salir o no. Esto es decir, esto es cómo va a quedar la cosa y esto es cómo está. Si tú crees que puedes combatir esto, con el que tú lo digas, a ver. Pero el problema es que no es dinero suyo, es dinero público, es dinero de todos y a ellos lo igual, es que no les cuesta su bolsillo. Es que tampoco existe un seguimiento y un control a lo que pasa con esos planes y ese fondo invertido. O sea, ¿cuál es el retorno que en cualquier empresa privada te verían? Oye, hemos hecho una inversión, ¿cuál es el retorno de la inversión? Hemos invertido en este proyecto, ¿cuál es la ganancia? Es que en política esto no pasa. Ni siquiera la oposición se pregunta y dice, ¿por qué no le preguntan esto? O sea, han hecho muchos programas y luego con unos objetivos muy claros, muy marcados, muy dogmáticos, muy universitarios, todo muy con metodologías, objetivos a corto plazo, tal, no sé qué. Hubo mucha palabrería, pero en el fondo luego, ¿cuál está el control de esos proyectos? ¿No? Es como decía la semana pasada. Y mira que lo he preguntado, ¿quién fue la mente iluminada, la mente pensante, la consultora que dijo que iba a haber 9.000 personas entre Cuenca y Albacete y por eso se hizo una línea de AVE? ¿Dónde está eso? ¿Qué ha pasado? O el aeropuerto de Murcia. ¿Qué ha pasado? Es que realmente esos proyectos tampoco necesitan. Es decir, ellos hacen en estos proyectos, sobre todo cuando hay fondos europeos o también fondos, cuando son proyectos autonómicos, cuando hay fondos estatales, se hace un presupuesto de dinero, de efectos y de objetivos. Se justifica muy bien, se vende muy bien en los medios, se reparte muy bien en los medios y luego si no se cumple es lo que ha ocurrido. Pero claro, cuando no se cumple son 3 años después, cuando ya verificamos que no se ha cumplido, que salvo en algunos casos pues, que despiertan el interés mediático por lo que sea, alguien se molesta en mirarlo. O sea, aquí tenemos el famoso Planet, tardó 4 años en ser fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Y los resultados fueron tremendos. Y es un ejemplo que yo recuerdo bastante bien. Muchos fondos, como por ejemplo fondos europeos de grandes iniciativas, que eso no ocurre solo en España. Muchos fondos europeos, como cuando Bruselas se pone a hacer sus grandes fondos, como los grandes fondos contra el desempleo juvenil o garantía juvenil, ¿alguien se ha molestado en preguntar cuáles han sido los efectos en Europa y en España de esas medidas? ¿Cómo han funcionado? ¿Qué han hecho el gobierno y qué han hecho las comunidades autónomas? ¿Cómo las han aplicado? Y lo mismo cabe para preguntarse para los fondos europeos que van a llegar ahora. O sea, hay un montón de ruido de ofertas, grandes empresas poniendo planes, proyectos, pero la verdad es que tú crees que dentro de 2 o 3 años alguien se va a molestar en fiscalizar cómo ha quedado aquello. Ese es el problema. Ese es el problema. Y así nos va. Porque vivimos demasiado, yo creo muchas veces en Ploye que vivimos demasiado rápido y tenemos muy poquita memoria. Hay muy poquita memoria histórica. Entonces se hace una cosa, se da bombo, se publicita, pero luego no hay un seguimiento, porque el día a día claro, y todo te va comiendo. Y cuando además hay algo que es susceptible de que no se siga, porque se sabe que no se va a cumplir, pues generamos noticias que distraen la atención de lo verdaderamente importante. Creo que va por ahí. De todos modos, me gustaría también escuchar en este punto, y ya sí damos también paso e introducimos la tertulia, que si no nos vamos a desviar del tema, la opinión de Enrique Jiménez, porque Enrique es coach, sabe también mucho de este tema. Hacías una pregunta, Miguel Ángel, de cómo solucionamos esto. Enrique, ¿cómo solucionamos esto? Dale al micro que ya, ahora sí. Pues buenas tardes. Yo sé que tú tienes mucho que decir de esto también. Buenas tardes. Yo siempre digo que cómo lo solucionamos con cuidado. No queda otra. No, lo que pasa es que estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Esto pasa muchísimo, no solamente ya en el mundo
político, sino también, como estabais comentando, como decía Javier, en el mundo de la empresa. Y tú que sabes de esto, tú qué puedes aportar o tú qué puedes decir, ¿no? Lo más interesante de esto es que cuando yo me he encontrado en este tipo de situaciones, a veces mi respuesta es, entonces, ¿por qué me has llamado? O sea, si todo va bien, ¿qué pinto yo aquí? O sea, al final, cuando estamos hablando de procesos de comunicación y demás, pues un poco al hilo de lo que estaba diciendo Javier, tenemos que tener una adaptación perfecta a lo que está ocurriendo en el mundo actual. Y lo que antes funcionaba, ahora ya no es así, ya no funciona. Y claro, todo esto tiene que ver con una resistencia natural a ese cambio. O sea, llegar y decir, bueno, pues a nosotros esto nos funcionaba así antes y ahora pues nos funciona de otra manera. Yo recuerdo hace muchísimos años, en la prehistoria, cuando me dedicaba a vender papel reciclado, que era uno de los productos en esa época de moda, estamos hablando del año 82, 83, una cosa así, y yo trabajaba para la única empresa en España que hacía el papel reciclado 100%. Y nos fuimos a realizar pues una campaña entre partidos políticos para el lanzamiento. No recuerdo si en aquellos años había una campaña electoral y para el lanzamiento precisamente de los programas electorales en papel reciclado. O sea, una cosa que nos parecía, bueno, pues revolucionaria en aquel momento. Lo más curioso es que fuimos al Partido Socialista, fuimos al PP, fuimos a Greenpeace, por ejemplo, y lo más gracioso es que en Greenpeace nos dijeron que ese papel no les interesaba porque era gris. Entonces preferían tener papel blanco, total y absolutamente blanqueado con hidrosulfito. En el caso del Partido Socialista nos pasó exactamente lo mismo. Y el único partido, curiosamente, que pensamos que nos iba a mandar a nuestra casa y que no iba a utilizar papel reciclado, fue el Partido Popular utilizando, publicando, imprimiendo su programa electoral en papel reciclado. Para mí esto es un ejemplo de cómo se adaptan o cómo se deben de adaptar las cosas. Algún visionario pensó en los partidos más conservadores, pues pensó que el papel reciclado sería una forma de estar más a la moda o ser más vanguardistas en aquel momento, y sin embargo los que pensamos que eran más progresistas pues pensaban que eso dañaba su imagen. En la comunicación hoy en día yo creo que un poco lo que sucede es esto. Hay algunos que piensan que el mensaje más anticuado les mantiene seguros, están en su zona de confort, y sin embargo el mensaje más nuevo, más novedoso, más transgresor a veces, que es lo que requiere hoy en día las redes sociales, ¿no? Tener ese puntito de transgresión para también estimular el interés de la audiencia, pues resulta que no arriesgan en ese campo. Entonces, al final, tú puedes llegar con las ideas más innovadoras, más progresistas, pero siempre habrá una resistencia lógica y natural a que esos procedimientos pues, tengan éxito. Tenemos ya aquí a Ignacio Bartolomé. ¿Qué tal estás, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué alegría verte. Muy buenas tardes, igualmente. Bueno, Ignacio, como he dicho al principio, es CEO de How to Go y representante de IFEMA de diversos mercados internacionales. Estábamos aquí hablando de comunicación mientras te esperábamos y yo creo que ahora que estamos todos, bueno, antes sí que quería hacer una puntualización antes de adentrar con la tertulia en sí como tal. Sí que quería, Javier, que me comentases dos cosas que me han llamado la atención de tu proyecto. Es el tema del análisis socioeconómico, uno de los servicios que ofreces, y el plano, o sea, y todo lo que son relaciones institucionales. Cuéntanos así casi en minuto y resultado, en qué consisten esos servicios, cuál es la importancia de esos servicios, y ya entramos, eso sí, de lleno en lo que es la tertulia de hoy, que tenemos tela que cortar. Muchas veces lo que ocurre en la comunicación es que, como decía al principio, ya no es solo que la empresa o el cliente, o la empresa o quien sea, tu cliente, no escucha, es que muchas veces la propia agencia, consultora o profesional no escucha. Es decir, tú tienes que hacer un análisis un poco crítico cuando estás hablando de temas de empleo. Tienes que saber muy bien los datos, vas a encontrar cosas que muchas veces a lo mejor no están en los medios o mucha gente no tiene muy controlada y que pueden ser muy importantes para crear un mensaje de impacto, y sobre todo puedes hacer un análisis en profundidad. Es decir, yo creo que ahora mismo
No, yo discrepo un poco de Ignacio. No se trata solo de ser muy novedoso o ser muy llamativo, también se trata de hacer un contenido muy potente, que llegue a la gente y que la gente entienda. Y eso también, tener unas ciertas nociones cuando hablas de temas económicos o de temas, ¿sabes? Saber explicarlo bien y saber sintetizarlo bien, eso es muy importante. Y luego en el ámbito de las relaciones institucionales, pues también te ayuda. Es decir, ayuda mucho, pues, si tú trabajas para una empresa que quiere, por ejemplo, introducir un debate en el tema del ámbito del empleo o alguna propuesta, tienes que hacerlo con contenidos potentes y también sabiendo un poco quién te va a leer, a quién te diriges, dónde tienes que publicar. No se trata solo de hacer una campaña de notas de prensa o publicar en 4 o 5 medios, es que también la comunicación tiene que ir muy focalizada a abrir contactos, a generar un poco relaciones. Y eso también es muy importante en el ámbito de asuntos públicos, que también es un aspecto que cuando hablamos de asuntos públicos se separa mucho de la comunicación. Y yo creo que ahora mismo es una tendencia que está equivocada. Los asuntos públicos son comunicación. Tienes que saber, no tienes solo que tener tu propuesta y venderla como un papagayo, tienes que saber comunicarla y tienes que saber explicarla y tienes que saber adecuarla a cualquier tipo de interlocutor. Pues dicho esto, lo mejor es que quien esté interesado en mejorar esa comunicación, en mejorar esa conversación, pues contacte contigo, luego si queréis recordamos los datos o los ponemos a través de nuestra web para que puedan contactar contigo. Y ahora ya sí, vamos a coger nuestra espumadera. Y antes de que vamos a centrarla en el turismo, pero antes de hablar del turismo y de esa inversión de España, de ese atractivo de España como país destino de las inversiones, que todavía por el momento sigue siendo, ya veremos a ver si dura o no dura. No sé si queréis hacer algún comentario tanto sobre el patrimonio del ex vicepresidente del gobierno, que hablábamos al principio, como de su salida de la Moncloa y las consecuencias que puede tener ese transfugismo monclovita. No sé si alguno queréis hacer algún comentario, también muy rápido. Enrique, por ejemplo. Sí, creo que ha multiplicado por 6 su patrimonio, o sea que está sí. Muy bien. Lo que pasa es que además, fíjate, hasta incluso los datos que tenemos no son exactamente los correctos. O sea, yo tengo de primera mano información de que efectivamente lo que ha pagado, por ejemplo, por el chalet no es exactamente lo que él ha pagado. A mí me han contado, y me consta, sí. Esto lo digo aquí, que además hay otro chalet. Bueno, estaban hablando de un piso en la zona del Viso. No, yo te hablo de un chalet en otra población de la sierra. Bueno, había, ya te digo, hay también rumores de que hay una compra cerca de un colegio también. Sí, es también. Que no puedo dar más detalles. Pues eso. Qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante que los que llevamos toda la vida trabajando como autónomos y levantando este país, desde luego no tenemos ese patrimonio. Por lo menos yo no lo tengo. Y te aseguro que he trabajado duro, tú lo sabes también, he trabajado duro y sin embargo, bueno, pues es curioso. Yo creo que hemos equivocado nuestra vocación, quizás deberíamos habernos dedicado a la política. Que en su momento, por ejemplo, yo tuve mis digamos, oportunidades, pero al fin y al cabo dije que no quería meterme en ese mundo. Pero en cualquiera de los casos te das cuenta que dices, bueno, es curioso, ¿no? De pasar de estar pues en Vallecas y diciendo que ganar 8.000 euros es casi, yo qué sé, un pecado mortal y que todo esto era burlarse de la gente, a de repente tener un patrimonio espectacular, llegar a la vicepresidencia del gobierno, que fíjate, lo de la vicepresidencia del gobierno al fin y al cabo es una aritmética política, pero que tengamos una ministra por ser mujer de, aunque suene esto un poquito extraño, pero es la realidad, pues ya al final te quedas diciendo, bueno, no sé, es sorprendente, pero da igual, él ha dejado ahí su semilla, ha dejado a su mujer colocada, ha dejado a sus amigos colocados y ahora veremos, ¿no? O sea, lo mismo que criticaba él,
lo lo mismo que que ha hecho al criticaba final. él, pues al final pues es esto. O sea, al final... ¿Vosotros pensáis que es lo mismo o es peor? Yo creo que lo ha hecho peor, ¿eh? Yo creo que lo ha hecho peor porque el Peor porque ha problema... engañado a la gente que le votaba. Claro, yo creo que lo ha hecho peor, y con esto termino, simple y llanamente por una sencilla razón, y es porque prácticamente lo echaron del Parlamento Europeo por no trabajar, porque no trabajaba, o sea, llegaba tarde, no trabajaba, y eso era mucho para él, y yo creo que se ha ido del gobierno precisamente porque no trabaja. y ahora pues está intentando llegar a la Comunidad de Madrid, y bueno, pues imaginaos lo que puede este individuo aportar a la Comunidad de Madrid, o sea, es impresionante. Yo creo Nada. que es impresionante a todas luces. Ujú. Bueno, ahora sí, Ignacio, vamos a ver, vamos a hablar de turismo, hablaba Enrique de coherencia y precisamente la semana pasada se nos tachaba desde Bruselas de la incoherencia de esas medidas que se han tomado por parte del Gobierno de España a la hora de establecer una serie de limitaciones al turismo, a las limitaciones a la movilidad para los de dentro, pero no para los de fuera. Al hilo de todo esto, a mí me gustaría que empezases haciéndonos pues un resumen de las previsiones y perspectivas del turismo para Semana Santa, tú que te mueves también en IFEMA, y sobre todo del tema del turismo de negocios, que esa es otra pata que también querría tocar y que es importante y que, bueno, pues desde luego no pinta nada bien. De hecho, ayer escuchaba, por ejemplo, que la ocupación en las zonas de costa está en el 50% y solo, claro, por turismo internacional. El turismo nacional, obviamente, pues poquito se puede mover. Bueno, buenas tardes a todos. Empiezo por saludar a Miguel Ángel, que me alegra verte también. Javier, Enrique, encantado de saludaros también. Efectivamente, o sea, estamos hablando del sector más tocado, sin duda alguna, por esta actual situación. Con respecto a las medidas, yo creo que no las comprendemos ninguno. No entendemos muy bien cómo se está ejecutando, se oyen frases por ahí, bueno, vosotros podéis salir también a otros países, lo cual también nos sorprende enormemente, ¿no? Cuando precisamente lo que se nos está recomendando es que nos quedemos en casa. Yo creo que entramos en una incoherencia total. Es verdad que es una situación tan extraordinaria que bueno, es difícil de manejar en muchos aspectos. Si haces una cosa y te pasas, te cargas la economía y un sector que es esencial dentro de la economía española. Si te quedas corto, reactivas toda una pandemia. Bueno, no debe ser fácil encontrar el límite. Yo, como habéis visto en la anterior pregunta, no he intervenido. Yo en estas cuestiones prefiero quedarme callado. Mi responsable de comunicación no me deja. Pero bueno, a partir de aquí, entender qué expectativas tenemos para el turismo. Bueno, yo soy de los que piensan que al final el turismo vacacional, sobre todo la movilidad intraeuropea, se irá recuperando. Y este verano, hablar hoy de Semana Santa, pues ya es lo que tenemos, ¿no? Ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Sabemos que han llegado de otras zonas de Europa turistas a segundas residencias o a zonas de costa, etcétera, pero que lógicamente la movilidad nacional está total y absolutamente restringida. Pero sobre todo yo creo que tenemos que mirar un poco hacia adelante, hacia ese futuro inmediato, que es lo próximo que nos toca, y el verano que está a la vuelta de la esquina. Y realmente, bueno, soy de los que piensan que, como digo, se va a recuperar una cierta movilidad intraeuropea. Las previsiones para el verano son muy altas, quiero decir, los precios en la costa para el verano han subido y mucho con respecto al año pasado, y se prevé que vaya a venir mucho turista de países europeos. Pero es que yo creo que efectivamente el turismo vacacional se va a recuperar y volverá a una normalidad y volverá a recuperarse. Hablabas antes del turismo de negocios. Yo creo que la situación que estamos viviendo hoy ha incorporado un nuevo modelo que ha venido para quedarse. Y tenemos que empezar a asumirlo. O sea, empezar a pensar hoy en movilidad intraeuropea, yo creo que puede ser interesante. Desde luego, pensar en movilidad intercontinental, transoceánica, yo creo que nos queda mucho. Y digo mucho. O sea, nos queda mucho, porque además los ciclos de los diferentes países, lo estamos viendo, son total y absolutamente diferentes, ¿no? Regiones como la latinoamericana, que tanto viene a España y tanto ha venido por aquí, está sufriendo enormemente, pero ya no solo eso, sino todo ese turista también de negocios asiático, etcétera. Vamos a ver hasta que llegue aquí y se mueva intercontinentalmente, con lo cual yo creo que ese turismo de negocios va a tardar mucho en recuperarse, y sobre todo va a tener que incorporar un nuevo modelo. Y lo estamos viendo en el sector ferial, donde yo estoy metido, como sabéis, muy a fondo.
No plantearía ninguna estrategia de futuro sin pensar en modelos híbridos, en modelos que efectivamente van a recuperar la presencialidad de las ferias. Yo soy pro presencialidad de las ferias, creo que las ferias tienen que ser presenciales, que ese es el valor real de una feria, el tocar, el conocer, el sentir, es algo que solo puedes hacer en una feria, pero efectivamente vamos a tener que incorporar modelos híbridos, sobre todo para todo ese visitante de negocios transoceánico intercontinental que no va a poder venir o que quizás no va a querer venir o que quizás todavía tiene miedo y que va a tardar en recuperarse, y donde vamos a tener que tener en cuenta que, bueno, que todo esto va a parar. Si nos fijamos en el motor que supone este sector MAIS para una comunidad como la Comunidad de Madrid, es un motor económico descomunal, un absoluto generador de riqueza, de empleo, etcétera. Bueno, yo soy de los que piensan que hay que apostar por ello, y hay que tirar para adelante, y hay que empezar a hacer ferias presenciales. Se acaba de hacer HIP con muy buen resultado, lógicamente en un pabellón grande, pero en un pabellón solo en vez de en dos que se solía hacer, pero bueno, con muy buen resultado, con buena afluencia de público, etcétera. Tenemos ahí a la vuelta de la esquina Fitur, que todo el mundo está hablando de ello. Lógicamente va a ser otro Fitur, va a ser el Fitur de siempre, pero hay que hacerlo y hay que intentar volver a recuperar esa actividad dentro de un sector que para nuestra economía es fundamental, con lo cual no olvidamos que al final un turista de negocios deja más de 3 veces más que un turista vacacional, con lo cual uno de negocios vale por 3,5, casi por 4 veces un turista vacacional, ¿no? Con lo cual tenemos que seguir pujando, tenemos que seguir potenciando y tenemos que seguir haciendo nuestro país atractivo. Ahora, más nos vale empezar a tomar medidas que realmente hagan que la visibilidad de nuestro país a nivel internacional sea segura, sea estable, sea una imagen donde ese turista que va a venir se sienta viniendo a un país seguro, que lleva un ritmo de vacunación adecuado, que todos esos procesos son buenos, porque si no, va a ser muy sensible. Y yo soy de los que piensan que va a ser enormemente sensible. O sea, al final tienes que elegir entre un mercado y otro, y hay un mercado que está como está, pues igual te decantas por ir a una feria en el otro país mejor que en ese, ¿no? Precisamente esto que estás comentando, hay dos cuestiones que sí que me gustaría que comentásemos. La primera es esa imagen que se está dando de España, porque yo no sé cómo nos estarán viendo fuera, pero yo creo que todo lo que está pasando últimamente está perjudicando notablemente esa imagen que estamos dando en el exterior, y eso efectivamente yo creo que perjudica tanto en el plano del turismo MAIS, el turismo de negocios y congresos, como en el turismo internacional en general. O sea, yo no sé hasta qué punto. Me preocupaba mucho, además, por ejemplo, el otro día escuchaba a una turista francesa que llegaba y decía que venía a España a hacer fiestas, porque en España se puede salir. O sea, a mí me preocupa mucho esa imagen que se está dando. No sé, Javier, por ejemplo, empiezas tú y luego continuáis. Bueno, a mí me preocupa mucho una cosa que ha dicho Ignacio, el futuro del turismo de negocios. Yo creo que ahora mismo con el modelo del teletrabajo, el modelo de los cambios de paradigma laborales, y luego un modelo también que es importante porque aunque el teletrabajo no está tan extendido como se dice, porque realmente en España creo que llegamos como mucho al 15% al 10%, perdón, de los asalariados. La economía del conocimiento, el sector de la economía del conocimiento de grandes empresas, de grandes negocios, es el sector en el que impacta de verdad el teletrabajo. Y hay dos vertientes, tanto el cambio de gente que no viaja como el que puede viajar a otros sitios. Cada vez en España no tanto, pero en otros países se están creando nuevos nodos, ¿no? Desde los que trabajar. Están cambiando un poco, yo creo que esta crisis también está cambiando un poco los ejes, digamos los centros neurálgicos. Y eso va a tener un impacto en un tipo de de turismo que, a diferencia del turista vacacional, viene a lo largo de todo el año. Y además es un turista de alto standing, es un turista que, bueno, pues era un poco el turista del que presume Madrid, del que presume Barcelona. Si ese turismo se pierde y el que viene es el turista de borrachera, es decir, si Madrid se llena de turismo de borrachera, esa es una imagen pésima para el sector y también para la imagen de España. De hecho, yo creo que la imagen que estamos dando ahora mismo de quizá, no sé si sobre reaccionando también con este tema o reaccionando, digamos, demasiado quizá exagerado del impacto del turismo, también nos perjudica de cara a la percepción que tienen fuera de la gente que viaja a España, porque al final es un efecto llamada a ese tipo de turismo.
Enrique y después Ignacio, os pregunto lo mismo. O sea, ¿es preocupante la imagen que estamos dando fuera? Sí, es preocupante por un lado y por otro el problema no es que sea preocupante hoy por hoy, sino qué es lo que esto nos va a dejar. O sea, cuál es el, digamos, el pozo que se va a quedar y cuál es la imagen que vamos a dejar. Yo puedo hablar además perfectamente. Estábamos en el año 2020, a comienzo del 2020, estábamos preparando el Congreso Internacional de la comunidad de coaches que tenemos. Estábamos hablando de cerca de 2.000 personas para venir a Madrid, precisamente por la imagen de Madrid, la imagen de capital de congresos, una imagen de una capital moderna, y además estamos trabajando con países del este, precisamente para venir a Madrid. Todo esto se tuvo que paralizar, lógicamente, por la pandemia, pero es que ahora, por ejemplo, pues las alternativas o la alternativa es irnos a Armenia. O sea, es como otro mundo, precisamente porque una de las imágenes que tiene Madrid pues es la imagen del descontrol o este turismo de borrachera, como estamos diciendo. Y esta es la imagen que se está dando en el exterior, ¿eh? O sea, no solamente es algo que se circunscribe a lo que es el diálogo o el debate entre los políticos en campaña, sino que es realmente algo que está saliendo al exterior y que está dando muestras de cuál es la situación, por ejemplo, pues en una capital europea que, por otro lado, apostaba por convertirse en el hub económico después del Brexit y apostaba por convertirse un poco en el nuevo Londres europeo al sur de Europa, y ahora se ha convertido en el Fiesta Time y por lo tanto pues ha perjudicado muchísimo nuestra imagen. Y el problema no es esto, el problema es que esto va a dejar pozo, y probablemente nos va a costar muchísimo levantar esa imagen que estamos dando en el exterior. Ignacio. Bueno, a ver, yo he desarrollado procesos de consultoría estratégica para el posicionamiento de regiones y ciudades a nivel internacional, para la atracción tanto del turismo vacacional como del turismo de negocios, y al final esto es componer una propuesta de valor. Tenemos la gran suerte de que tenemos una propuesta de valor maravillosa. O sea, España sigue teniendo una gran propuesta de valor, España sigue teniendo una imagen de calidad, sigue siendo un punto donde la gente no solo quiere estar, sino que se quiere venir a vivir. Recuperando esas frases de si somos el país donde mejor se vive, donde más esperanza de vida hay y donde todo el mundo, donde más gente quiere venir, no se debe estar tan mal. Pero es verdad que con un poquito de esfuerzo, la imagen que podríamos dar sería muchísimo mayor. Y a veces nos sorprende el que no se invierta realmente en cuidar esa imagen, en que no se cuide mediáticamente. Ya no digo que pase, sino que se cuide mediáticamente también. Que se cuide la imagen que estamos dando al exterior, que haya una propuesta clara, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, que no esté haciendo cada uno la guerra por su lado, como vemos muchísimas veces en ese posicionamiento de diferentes regiones peleando por quién es la mejor de todas, que me parece bien, pero una vez que hayamos ganado el que hayan entrado, a partir de ahí luego ya nos peleamos, ¿no? Estas cuestiones, sinceramente, en mi opinión, son pequeñas puntitas en una gran propuesta de valor. O sea, un gran congreso, una gran feria, un gran evento, un turista realmente de negocios no va a cambiar su manera de pensar y no va a dejar de venir aquí porque haya 2 semanas donde hayan venido un grupo de extranjeros a irse de fiesta porque aquí el toque de queda es a las 11 y en su país es a las 6. Que además es que lo dicen luego con una alcachofa delante, lo cual te sorprende más todavía, ¿no? Porque dices, oye, una cosa es que lo hagas, pero por lo menos no lo digas. Pero esto no va a afectar. Lo que pasa es que lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que cuidar porque tenemos la suerte de que los países que nos hacen competencia, pues es que cada vez les pasa algo. Y todo el rato pues les surge alguna historia, ya sea alguna crisis interna, ya sea alguna rebelión, ya sea algún tal. Pero vienen países muy fuertes, apostando muy fuerte por el turismo en nuestra región, muy limítrofes, tanto hacia el sur como hacia Portugal, etcétera, que se están posicionando muy bien, que están haciendo las cosas muy bien, con una propuesta de valor muy clara, y si no nos ponemos las pilas, nos van a pasar, porque al final sol y playa lo ofrecen muchos más, no solo nosotros, calidad y negocios también lo están buscando ofrecer cada vez más gente, no solo nosotros, y esto es competir, esto es al final un producto que está compuesto por muchas variables,
que lógicamente hay un factor que pueda ser climático, hay un factor que pueda ser de la calidad de nuestros restaurantes y la buena cocina que hay aquí, de la amabilidad de nuestras gentes. Hay muchos factores que hacen que alguien se decante por un mercado o por otro y tenemos que ser capaces de potenciarlo, de trabajarlo, de insistir. Insisto, con un poquito. Hay veces que lo que te sorprende es que no haya una estrategia bien definida, con un trabajo claro, con una inversión clara en posicionar la marca España y la marca de calidad de lo que podemos ofrecer aquí, ¿no? Pero es que ahí si volvemos... me permites, Beatriz, un segundito, Sí. yo creo que estoy de acuerdo con todos ahí. Enrique también, sí puede ser de una manera puntual ahora que esté pasándose en Madrid, pero yo creo que también hay que tener una tendencia, que es el tema de los nómadas digitales. Y ese tema de lo que estábamos hablando, hay que estar preparados y hacerlo. Y yo veo muchísima neofobia, muchísima ignorancia a esta propia realidad. Y creo que hay comunidades autónomas, sabéis que, bueno, si no os digo, también yo llevo un programa sobre turismo de reuniones, que también ha estado Ignacio en alguna ocasión con nosotros, y las Islas Canarias están muy por anticipado por todo lo que hay. Canarias, y el tema del pionera. teletrabajo lo que está haciendo también es que precisamente surgen esos talleres y esos sitios para que al menos una vez al trimestre o una vez al semestre los equipos se conozcan y trabajen juntos dentro de todas estas situaciones, realidades que se dan. El tema, yo creo que lo que habría que hablar también y aprovechar esta tendencia de turismo, pero es que de verdad, con toda la formación que hay en tema de turismo, toda esta cosa queda, yo creo que la formación a nivel profesional está todavía un poco muy atrás. Hablamos también del mundo del comercio exterior, donde venimos también, Nacho, que tuvimos una reunión con ACOCES hace unos días y estuvimos hablando de eso, y es que se sigue hablando de lo mismo, con las mismas cosas, hace 20 y tantos años, es que hemos evolucionado y hemos cambiado, ¿no? Entonces yo creo por ejemplo, que eso es una parte de estar ahí, de meterse, de lo que son los nómadas digitales, el tema de que la gente decide dónde trabajar, que coge la movilidad y decide, y son con un poder adquisitivo bastante alto, ¿no? Yo creo que ahí es un poco la tendencia también de decir que el teletrabajo no solo es el trabajo de oficina y que puedo estar haciendo, sino que se amplían muchos horizontes, desde pueblos pequeños, al volver al campo, a las calidades en los que hay, y yo creo que hay que tenerlo muy presente. Pero ahí hay dos problemas, y eso sí que yo lo he hablado bastante, pero el tema de Canarias sí que lo tengo bastante escrito. Hay dos problemas. Primero, en el tema este del teletrabajo, de teletrabajar desde cualquier lugar. En primer lugar, los servicios. Es decir, tú no te vas a trabajar en un sitio en el que no tienes ciertas comodidades, sobre todo, bueno, también depende, ¿no?, de tus condiciones, pero ahí hay que garantizar ciertos servicios, ciertas comodidades, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Irte a trabajar a un pueblecito está muy bien, muy romántico, pero también cuando dejas de trabajar tienes que salir a casa. Está claro. Y luego el tema de que también, pues en el tema de no basta con atraer al turismo, es decir, oye, vente a trabajar a Canarias, o vente a trabajar a, yo qué sé, a cualquier... Se me ocurren muchas, pero Canarias es el ejemplo que todos tenemos en mente. Vente a trabajar a Canarias, vas a tener un clima maravilloso, vas a tener una playa al lado, va a ser todo precioso. Ya, el problema está, y el trabajo. Es decir, no hay economía allí en Canarias que me garantice. Hay una economía, por ejemplo, si tú eres un nómada digital, hay una economía del conocimiento que me permita conectar pero el también. tema es que el trabajo no te lo van a dar en Canarias. Tú te desplazas con el trabajo ya hecho. Ya, pero necesitas trabajar una empresa, para otras compañías y decido dónde vivo, no que en Canarias me contraten. O sea, no cambias tu residencia, sino con el trabajo me lo llevo donde quiera. Pero lo que no hay son infraestructuras de empresas y de trabajo. Es decir, lo que tiene Madrid, lo que tiene las grandes capitales, y esto es un debate que también se está hablando en muchos sitios, hay dos tendencias opuestas, que todo esto que va a ser cada vez más capilarizado hacia regiones que pueden aprovechar el teletrabajo, y otros que dicen que no, que las grandes ciudades van a seguir siendo grandes ciudades, por el tema de que, oye, están las grandes empresas allí. En Canarias no hay grandes empresas que puedan trabajar en un nómada digital, aunque luego trabaje para buscar clientes en todo el mundo. También es un factor a tener en cuenta, no solo es el turismo por el turismo, también yo creo que aquí hace falta un esfuerzo conjunto también de dinamizar los sectores en las regiones. Es decir, que no solo sea, oye, las facilidades de turismo, las facilidades de Canarias, todos sabemos cuáles son, pero también necesitan un cierto tejido empresarial detrás, que a lo mejor eso también es lo que falla, lo que a mucha gente le disuade de ir a ciertos sitios. Se supone que para eso van a estar los fondos europeos, cuando lleguen, si es que llegan. Enrique, habla, que llevas ahí un ratito también queriendo decir algo. Sí, hay una cosa muy interesante, porque al hilo de lo que ha dicho Miguel Ángel, que es muy interesante, el tema de los nómadas digitales. Para mí no es una cuestión tanto de dónde están localizados los nómadas digitales, porque como tal son nómadas y en teoría no están en un sitio fijo, sino
qué es lo que los países están haciendo realmente para que eso tenga éxito. Yo os voy a poner un ejemplo, lo tengo aquí, además, puedo hablar en primera persona de él, porque es justamente el proyecto que desarrolló Estonia. Estonia es un país que tiene una infraestructura muchísimo menor que la española, que tiene muchísimos problemas porque no tiene industria, es un país pequeño, y sin embargo Estonia hace varios años sacó el programa, ¿vale?, de e-residency. Por ejemplo, aquí lo tenéis, este es, por ejemplo, mi kit de e-resident de Estonia, y curiosamente se han puesto a la vanguardia de todo lo que es el proceso de nómada digital. Entonces, la oferta que ellos tienen les ha llevado a que en solamente 5 años están en torno a las 36.000 nuevas empresas en Estonia que pagan sus impuestos en Estonia. O sea, lo que trato de decir es que una cosa es que puedo estar en chanclas en una playa en las Canarias sin ningún tipo de problema, y otra cosa es realmente dónde se está generando el negocio. Y el negocio al final se está generando en empresas que son, están dando servicio a esas otras nuevas empresas que se están creando en países como Estonia, y además no solamente eso, sino que están generándoles impuestos al país, etcétera, etcétera. O sea, están consiguiendo que el tejido económico esté fluyendo de una manera diferente. En un país donde el turismo es prácticamente cero y donde se están haciendo con todo el concepto o con la mayoría del concepto de los nómadas digitales. Lo están vendiendo ahí, ¿no? Con la criptomoneda y con el nómada digital, las dos grandes áreas hoy día que están moviendo dinero a nivel mundial. Y claro, esto es lo que a mí me sorprende, que en un país con la estructura que tiene España, un país de servicios, que nosotros no dejamos de ser un país de servicios básicamente, no hayamos apostado por esta evolución tecnológica para poder ofrecer, por ejemplo, las mismas condiciones a los ciudadanos del mundo. Sin embargo, aquí lo que seguimos pensando es aumentar la presión fiscal, seguimos pensando en fastidiar a las pymes y a los autónomos, y no estamos abriendo la mente y dándonos cuenta que se está jugando la tostada en otras áreas. Y es ahí donde estamos perdiendo, quizá estamos perdiendo posición para el futuro. Yo, desde luego, Estonia es uno de los grandísimos ejemplos. Es un país de la Unión Europea, ni siquiera tampoco es un país de estos extraños, ni un paraíso fiscal, ni nada por el estilo. Es un país con su regulación europea, dentro de la Unión Europea, que ha sabido de su debilidad sacar la mayor fortaleza para poder conseguir un beneficio para el país. Y sin embargo, nosotros, que somos una gran potencia dentro de Europa, pues estamos adormilados, o estamos total y absolutamente pensando que algo va a suceder y que nos va a solucionar todo esto, ¿no? Esta mañana estaba escuchando en uno de los programas, en Espejo Público, me parece, estaba escuchando a una economista que estaba hablando de cambiar el modelo económico de Madrid. Y yo decía, pero, o sea, todavía estamos con este debate de cambiar el modelo económico y volver a Madrid, porque Madrid tiene el 60% de servicios y lo que tiene que hacer Madrid es industria. Pues mire, no sé, es que no podemos competir con Alemania, no podemos competir con Francia en esto. Lo que tenemos que hacer es realmente ser creativos y empezar a pensar, por ejemplo, como han pensado en Estonia. Es que tampoco sabemos... No, a ver, sí, no, yo lo que, permitidme que haga esta reflexión, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, porque habéis hablado precisamente del tema de la fiscalidad, y es que el tema de la fiscalidad desde mi punto de vista es clave. O sea, en Estonia esas empresas que se están generando están pagando impuestos, pero aquí estamos desincentivando constantemente a las empresas, cargándoles de impuestos y haciendo que su mochila fiscal sea cada vez mucho más pesada. Y no solo eso, sino que a la hora de emprender o crear un negocio tienen que superar 20.000 trabas, hay que esperar muchísimo tiempo para que tu empresa pueda consolidarse, y además, si tú quieres abrir una sucursal, yo me vengo a Madrid, pero la quiero abrir en Castilla-León o en Castilla-La Mancha, que están al lado, resulta que la normativa es distinta y me cuesta más abrirla en Castilla
Castilla y León que irme a un país incluso hasta de fuera de la Unión Europea. Entonces, creo que partiendo de la base de que todo eso tenemos que volver a unificarlo y tenemos que volver a pensarlo, cosa que me parece difícil viendo lo que hablábamos antes, las diferencias de nuestra clase política, creo que al final nos vamos a quedar a la cola. Nos vamos a quedar a la cola y va a países como Estonia u otros países, o como decía Ignacio, hay destinos también que nos pueden ganar en esta carrera. Una puntualización, solamente por puntualizar. Para conseguir una tarjeta de residente de Estonia, ¿vale? Esto viene a la Embajada de Estonia en Madrid y tardas una semana. Pero lo más gracioso es que te dan un kit donde tienes un lector de tarjetas, tienes tu tarjeta y para crear una empresa en Estonia es una cuestión de 10 minutos. O sea, 10 minutos te conectas por internet y tienes tu empresa con todos los estatutos, con toda la historia en Estonia. La única que ha avanzado en eso, o de las pocas que ha avanzado, o la última que ha avanzado, por decirlo de forma más correcta, es la Comunidad de Madrid, que hace, pues no sé, llegará un mes, ha diseñado un sistema para que tú puedas crear tu empresa de manera automática, sin mayores trabas. O sea, y es de las pocas. De todas formas, volvemos otra vez al tema de la propuesta de valor. Y estos son, digamos, la pelea constante, ¿no? Mientras tú estés haciendo otra cosa, el otro va a intentar hacer algo diferencial para ganarte, ¿no? No creo, o sea, Estonia no se puede plantear ganarnos a través de todos los visitantes internacionales que recibe y que se quieren quedar luego a vivir ahí. Es obvio, ¿no? Que tiene que buscar una propuesta diferencial. Su propuesta diferencial al final es esa, que se maneja lógicamente muchísimo mejor en un país de 3 millones de habitantes, ¿no? O por ahí, 2 millones y pico, que lo que se maneja en un país como España, con 40 y tantos millones de habitantes, con autonomías y con diferentes regímenes. Bueno, cada uno tiene también que valorar sus realidades, ¿no? Esto es como, volvemos otra vez a lo de vamos a cambiar lo que habéis dicho, ¿no? Vamos a cambiar el sistema económico de Madrid. Bueno, vamos a ver, vamos a saber lo que somos y lo que tenemos. Y vamos a potenciar nuestras fortalezas. Y si nuestra fortaleza no es esa, pongamos otras. Sinceramente, es verdad que crecerá y va a crecer todo ese ámbito del nómada digital, etcétera. Creo en eso. Está muy lejos de ser una realidad. Se te está cortando, Ignacio. Perdona. Ahora. Decía que es verdad que va a crecer y que es verdad que puede ser el futuro esa parte del nómada digital, pero está muy lejos de ser una realidad económica por la que tengas que poner una fuerza, desde mi punto de vista, realmente importante, ¿vale? No todo el mundo es capaz de tener trabajos donde pueda desarrollarlo desde cualquier lado. La presencialidad va a volver y va a seguir siendo esencial en los negocios. Me refiero en el 80 o 90% de la actividad económica. Que luego, efectivamente, hay negocios que se pueden hacer desde cualquier lado del mundo y hay personas que pueden trabajar porque tienen servicios que ofrecen y lo pueden hacer desde cualquier lado del mundo, perfectamente válido. Pero vamos a irnos a una cuestión, por ejemplo, de sensaciones. Si preguntas ahora a la gente quiere acercarse otra vez a la oficina y compartir un café con sus compañeros. Es verdad. O sea, hay muchos que estamos hasta las narices de estar en casa metidos. Los que se han cagado metidos en casa 1 año y medio, ostras, es que trabajar en casa tampoco es tan fácil. No. O sea, quiero decir, las relaciones personales, el poder estar... O tienes la casa preparada o es complicada. Totalmente de acuerdo. También hay que fijarse mucho, hablamos de Estonia, pero vamos a fijarnos en lo que ha pasado en Reino Unido, que es, salvando las distancias, está un poco más cerca de nosotros en tamaño y en fuerza productiva y en tamaño de la fuerza laboral. Reino Unido hace temas de esos y bueno, sí, tiene ahí, pero sigue teniendo sus problemas, su segregación del mercado laboral. Yo creo que aquí el tema no es buscar, no hay una solución, los nómadas no son una solución, tampoco es una solución decir, oye, va a volver a ser todo como antes, es que hay muchas soluciones y muchos frentes en los que hay que actuar. Y el problema es que todo lo estamos centrando, bueno, nosotros no, los políticos lo están centrando todo en unos pequeños frentes. Yo creo que, por ejemplo, me llama mucho la atención, en el caso hablamos de Estonia, cuando nosotros hablamos en cualquier medio de comunicación de cierto tamaño, la mayoría, cuando hablan de los países del este, siguen hablando de ellos como si fueran nuestros competidores, como lo eran en los años 90 con la industria del automóvil. Es decir, no se dan cuenta de que los países del este se están transformando porque están aprovechando países como Estonia, la transformación digital, pues para captar capital, captar inversiones y captar empresas.
Y sin embargo, hay un cierto desconocimiento, a no ser que, bueno, que te muevas y que seas expertos como sois vosotros, de lo que está ocurriendo en el resto del mundo en el ámbito de la transformación digital, con lo cual ahí hay un lío a la hora de tomar decisiones por parte de nuestros políticos y por parte de nuestras administraciones que también es preocupante. Es decir, yo no sé si en qué foco están, dónde tienen el foco. Hablando de inversiones y muy brevemente ya para concluir, porque estamos ya fuera de tiempo, a mí me gustaría que me comentaseis, insisto, en minuto y resultado, esa noticia que publicaba Araceli Muñoz en la revista Capital Privado del Economista, que se refería precisamente a que España sigue siendo un polo de atracción para la inversión internacional y que fondos pues, como Sterling Square, Anacap, DEA Capital, son algunos de los que ya han cerrado nuevas inversiones en los últimos meses. Me gustaría insisto, que comentaseis esta noticia de una forma muy breve y si realmente esto se va a consolidar o tiene que ver con el oportunismo de pues, muchas empresas que están ahora en una situación bastante crítica y entonces están aprovechando para hacerse con ellas. Y también me gustaría que me dieseis una valoración de si la situación política que se está viviendo ahora, si continuamos con esta inestabilidad política tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel del propio gobierno, podría dar al traste con las buenas expectativas que existen. Yo sé que son muchos temas que requerirían también de otra media hora o más, pero sí me gustaría que me dieseis esa pincelada y en las próximas semanas volvemos a retomar. Para mí, yo vea, a ver, ¿cómo lo veo? Yo me hubiera gustado más que nos hubiésemos quedado con el modelo de inversión extranjera del que se hablaba hace 3-4 años cuando empezó todo el tema del Brexit. Creo que ese era el modelo más interesante para España y es la que posicionaba a España como un atractivo de inversión en el sur de Europa y convertía a España en un país importante dentro de la economía europea. Francamente, que los fondos de inversión estén llegando a nuestro país me parece que es una especie de aprovechamiento del desmantelamiento. O sea, hay un montón de empresas que están en una situación crítica y estos fondos, pues lógicamente su interés es el de comprar, reflotar y revender. O sea, no va a consolidar una gran economía en el país como tal. Y nada, o sea, yo creo que un poco va en esa dirección y creo que, bueno, es una buena noticia, al fin y al cabo, tampoco es mala noticia que los fondos de inversión vengan a invertir en España, pero tenemos que coger con pinzas porque yo creo que no es la mejor o no es digamos, no es el motivo adecuado por el cual invertir en un país como España, ¿no? Hoy estaba leyendo una noticia, pues al hilo de esto. Muy breve, Enrique. Muy rápida, y era sobre el Valencia Club de Fútbol, por ejemplo. Cómo Peter Lim viene, se hace cargo de un equipo que ahora, por ejemplo, va a estar a punto de desaparecer y vendrá el príncipe Johor seguramente y lo tratará de reflotar, pero no es la mejor inversión. Javier. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Enrique. Creo que sería bueno que hubiera una inversión productiva. Es decir, una inversión para quedarse y que se atraiga. Los fondos no son ni buenos ni malos. Son un síntoma de, bueno, pues en un contexto que hubiera otro tipo de inversiones, tampoco es malo que haya fondos. Es decir, están invirtiendo en empresas, están sacando adelante negocios y a corto plazo no es malo. A mí lo que me preocupa es que yo creo que la otra inversión no llega. La otra inversión, además, yo creo que España ha tenido un largo periodo de inestabilidad política. Yo creo que de hecho hemos tenido casi 3 años en gobierno y este gobierno ha caído justo cuando se consigue constituir un gobierno empieza la pandemia, con lo cual podemos decir que llevamos desde 2018 sin prácticamente una gran estabilidad política. Y la inversión que nos ayudaría, nos vendría bien, sobre todo en un momento de transformación digital como este, no está llegando. Está llegando otra inversión que, bueno, pues tiene otros intereses y no son precisamente a medio o largo plazo, sino más bien en tiempos empresariales eso son muy cortoplacistas. Eso también no es malo que vengan, pero sería deseable que viniera una inversión un poco más comprometida y más ambiciosa con el mercado laboral, con el tejido productivo y con el empleo en España. Ignacio, para cerrar. Nada, porque ya sabes que he trabajado en la captación de inversión para el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Guadalajara. Acabo de firmar el proyecto para
para el desarrollo de todo el proceso de captación de inversión extranjera para el gobierno de Marruecos, entre otros muchos. Bueno, al final, la propuesta de valor de España tenía sentido o tiene sentido en esta economía cada vez más focalizada en la deslocalización de las cadenas de valor a nivel mundial, donde lógicamente muchas vías de producción y muchas vías de trabajo se podían localizar aquí para dar servicio también a muchas otras compañías dentro del mercado europeo. Hemos sido foco de inversión extranjera y se han hecho cosas muy bien en muchas ciudades. Vamos a ver un Málaga, Madrid, por supuesto, etcétera, que han hecho un trabajo muy desarrollado con el diseño de parques tecnológicos, muy focalizada en estructuras muy concretas. Ahora Madrid está con el fintech, el biotech y toda la parte tecnológica también, intentándola traer desde otros mercados. Y es una realidad, ¿no?, que se ha hecho un trabajo muy bueno. Es verdad que ahora mismo lo que está llegando y la noticia a la que hace referencia, pues bueno, está efectivamente más enfocado a que hoy es barato comprar y por tanto los fondos vienen a comprar barato para luego vender más caro. Es verdad también que si un fondo compra barato es porque sabe que lo va a vender más caro, con lo cual también está viendo una recuperación adelante. Bueno, ya que vienen y meten dinero, aprovechemos la ola y seamos capaces de recuperarlo. O sea, de todo se puede sacar una cosa positiva. Yo soy de los que piensa en positivo siempre, vamos a intentarlo por lo menos, porque para pensar en negativo casi no me levanto de la cama tal y como están las cosas. Y a mí me encanta que penséis en positivo, porque yo también soy de las que piensa en positivo, así que yo me voy a quedar con 3 cosas de la puntillita de hoy. Esa necesidad de que venga inversión productiva, que llegará, con esa perspectiva que dices de si me compran baratos porque piensan vender más caro hoy, con lo cual significa que al final llegará de un modo u otro lo que hablábamos, esa inversión productiva. Y con esa mejora de la propuesta de valor que tenemos, que ya es muy buena, pero que como siempre todo es mejorable. Así que con esas 3 cosas me quedo para concluir la puntillita de hoy. Daros las gracias, Javier, Enrique, Ignacio, Miguel Ángel, por supuesto, que nunca te digo nada, pero muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos o por acompañarme una tarde más en la puntillita económica. Gracias a ustedes que están al otro lado, a vosotros que estáis al otro lado, y os esperamos la semana que viene aquí en la puntillita económica a las 5 de la tarde todos los martes. Y como les digo cada programa, sean felices y sobre todo no dejen de sonreír. Muchísimas gracias. Chao, feliz Semana Santa. Buenas tardes. Feliz Semana Santa a todos. Gracias. Activa Radio